Vamos a comenzar brevemente con el tema de las lesiones de uso de trigger. Uso de trigger. Veamos internamente que cuando ustedes ejecutan algo llamado query o consulta, ¿no? Ya sea de tipo insertar, ¿no? Ya sea de tipo update, actualizar, o de tipo eliminar, ¿ya? Ya sea el tipo que estén usando en su consulta, sea insertar, actualizar o eliminar. Recuerden que estas consultas realizan una modificación en nuestra base de datos. Estas diferentes consultas realizan una modificación de escritura en nuestra base de datos. Netamente de escritura, decimos que altera el valor de A, lo convierte ahora a B, digamos, ¿no? Entonces vemos que ahí sí surgen cambios. A esto le vamos a llamar verbos, digamos, ¿no? Son verbos. Y existen, ¿no? Existen diferentes tipos de trigger, ¿no? De acuerdo a los verbos, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de verbos que hay. Cantidad de verbos que hay. Como hay tres verbos, entonces existen tres tipos de trigger. El trigger que inserta, el trigger que actualiza y el trigger que elimina. Eso es relativo, no es que esté definido de esa manera, simplemente que recuerden que cada vez que ustedes ejecutan esto, pueden optar por la opción de utilizar trigger. Hay dos diferentes tipos de trigger en general, o al menos SQL Server nos da dos. Uno que dice después de insertar y el otro que dice antes de insertar, ¿ya? O antes de realizar la acción del verbo, ya sea insertar, actualizar o eliminar, ¿ya? Entonces, podemos, si vuelvo atrás, hay dos tipos de trigger nuevamente. Uno que se ejecuta, ¿ya? Ejecuta o se llama después de haber ejecutado esto de acá, después de que la base de datos lo haya procesado. Y el otro es antes que se procese la base de datos, ¿ya? Antes que se procese la base de datos. ¿Para qué usualmente se utilizaría quizás esto acá? Tal vez se utilice por el fin de validar algo antes que se inserte, ¿ya? Recuerden que ustedes aquí pueden usar el término rollback, aunque no lo conozcan, lo van a conocer en el tema de transacciones. En este tema no amerita tocarlo a profundidad, ¿ya? Pero entonces tenemos dos tipos de trigger, pero no hemos olvidado de definir qué es un trigger. Un trigger prácticamente es una función, una función o procedimiento como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Pero esta función o este código que hay acá solo se ejecuta cuando existe alguna acción de estos verbos, ¿ya? Solo se puede ejecutar gracias a estos verbos, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es un trigger? Es una función como cualquier otro, ¿ya? Es una función como cualquier otra que hemos visto, simplemente que esta función ya no es llamada por nosotros. Recuerden que cuando hemos realizado, voy a abrir esta, creo que es esto, voy a copiarlo, control C, voy a hacerlos, y voy a la base de datos demo. Hemos visto que nosotros acá a los procedimientos los llamamos. Hemos visto también que a las funciones igual nosotros mismos los llamamos, ¿ya? Esto quiere decir
que las funciones que hemos visto anteriormente son llamados por nosotros, ¿no? Son llamados por nosotros. Pero sin embargo, los triggers son llamados, ¿ya? Los triggers son llamados por el sistema, ¿ya? Los triggers son llamados por el sistema. O sea, nosotros no podemos llamarlos. Como dice en su nombre, son disparadores, ¿ya? Que esos disparadores responden a cualquiera de estas acciones, ¿ya? A cualquiera de estas acciones. A cualquiera de estas acciones. Entonces, un trigger usualmente se dispara, ¿no? Como le dije, de acuerdo. Vamos a programar y vamos a ver la carátula de un trigger, simplemente a modo de hacer práctica y entiendan por qué debemos usar trigger cuando sí y cuando no, ¿ya? Por ejemplo, la carátula de un trigger es el siguiente. Trigger, como toda definimos create trigger. A continuación viene el nombre del trigger. Podría ser nombre-trigger. Ya viene el nombre del trigger. Obviamente esto no recibe ni unos parámetros porque son disparadores automáticos que el sistema lo levanta. La siguiente cláusula es on, indicando en qué tabla van a trabajar. Nombre de la tabla. ¿Ya? El nombre de la tabla. Y el siguiente cláusula que vamos a ocupar es for. ¿Ya? For insert sería el verbo, si quiero saber insertar. For update sería para actualizar. Y for delete sería para eliminar. ¿Ya? Esto acá. Vamos a hacer la prueba con insertar. Y a continuación es, como toda función, as begin end. Nada más, ¿ya? Dentro de ahí ustedes colocarían la lógica. Yo voy a ocupar un print diciendo estoy siendo ejecutado con un trigger. ¿Ya? For insert, vamos a colocarla así. ¿Ya? Aquí obviamente me marca en rojo porque el nombre de la tabla no existe en la base de datos. Yo voy a buscar acá mi imagen. Seguimos con la base de datos demo. Seguimos con la base de datos demo. Vamos a probar insertando proveedores, ¿ya? Vamos a insertar proveedores. Entonces, le digo que va a ser en la tabla proveedor, ¿ya? En la tabla proveedor. Entonces me deja de marcar en la tabla proveedor. El nombre del trigger es, este ya es opcional. Ustedes lo nombran Juan, Pedro, Julio, Carlos, Carla, Marco, cualquier nombre que ustedes quieran. Pero se aconseja que debería tener el nombre de la acción que realiza, digamos, ¿no? Por ejemplo, sería escribe mensaje trigger, digamos, ¿no? Escribe mensaje trigger, por ejemplo. O mensaje de prueba trigger, ¿cierto? Es bueno seguir un estándar de nombre, una buena práctica, ¿no? Yo le voy a dejar como mensaje prueba trigger, ¿no? Prueba trigger. El nombre es lo que ustedes quieran colocarlo, ¿no? Entonces agarro, selecciono y lo ejecuto y como ven me lo guardó ya en el sistema. Y esto únicamente se va a disparar cuando yo inserte un dato en la tabla proveedor. Ya en la tabla proveedor. Voy un poco más arriba, voy a sacar unos datos de proveedor acá. Basta con uno. Vengo aquí abajo. Ya. Y vamos a hacer la prueba. Voy a insertar, este sería el proveedor 6. De 6 y pongámosle ya azul, lo vamos a ejecutar como azul, ¿no? Entonces vean, yo voy a ejecutar esta consulta que es insert, ¿no? Voy a ejecutar esa consulta, ¿no? Voy a ejecutar esta consulta, le voy a ejecutar
Y vamos a ver que me lo ejecutó, pero... Ah, producto. Me equivoqué de tabla. Este es producto. Voy a sacarlo esto acá. Ya. Voy a buscar una consulta de proveedor. Proveedor está acá. Ya, proveedor. Recuerdo que no disparó, o sea, no salió nada. ¿Por qué? Porque mi trigger está casado para la tabla proveedor con el verbo de insertar. ¿Ya? Y yo hace rato inserté un producto. Ahora sí voy a insertar un proveedor. Hace rato me equivoqué y inserté un producto. Pongámosle Santa Cruz. ¿Ya? Y de 5 proveedores lo voy a ejecutar. Ejecuto y véanlo acá. Inserté un valor o una tupla en la tabla producto. Y es por eso que se ejecutó este trigger. ¿Ya? Porque se ejecutó este trigger. ¿Ya? Se ha ejecutado este trigger. Posteriormente, ahora podemos crear otro trigger, ¿no? Cada vez que yo ejecute, aquí está el mensaje de prueba, ¿no? Estoy siendo ejecutado con un trigger for insert. Ahora hagamos para uno actualizar, ¿ya? El verbo va a cambiar a day. Obviamente, el trigger ya no puede llamarse de la misma manera. Yo le voy a poner mensaje prueba at day, ¿ya? Trigger. Mensaje prueba at day trigger. Entonces agarro y lo creo. Y este trigger solo va a ejecutarse cuando yo que haga en la tabla proveedor realice una actualización. ¿Ya? Entonces voy a proceder a escribir un código de actualización. Recuerden, a day, el nombre de la tabla, proveedor, set los valores que van a actualizar. ¿Ya? Los valores que van a actualizar. En este caso, yo quiero actualizar, sería el departamento, digamos, ¿no? El departamento. Vamos a ver con qué nombre está, no me acuerdo, me fijo la tabla. SIU, dice, ¿no? SIU. Entonces yo voy a agarrar, voy a poner SIU igual a, aquí voy a ponerle Cochabamba, ¿ya? Cochabamba. Luego, recuerden la condición where id igual a 5, ¿no? Le estoy diciendo que sea el proveedor con el ID 5, ¿ya? Con el ID 5. De esta manera, entonces, voy a lograr actualizar. Voy a ejecutarlo. Ah, no, este no es ID, pues no, este es, perdón, la convención. Esto debe ser código proveedor, de esta manera, ¿no? Se ve. Van a disculpar, es código proveedor, y ahí voy a ejecutar, me va a salir de error. ¿Por qué? Porque no es ID, digamos, es código proveedor. Yo me había olvidado que esta columna, que usualmente en base 1 lo conocíamos como ID, ahora está, el ingeniero lo pone código proveedor. Ya. Entonces yo agarro y ejecuto. Y como ven, me sale el mensaje, estoy siendo ejecutado con un trigger for insert. Pero esto fue un error porque yo agarré y copié el mismo mensaje. Yo debería cambiarlo acá, diciendo for update, ¿cierto? For update. Pero si yo agarro y nuevamente lo actualizo, vean que sigue quedándose con el antiguo mensaje. Eso es porque yo debo borrar el trigger que me equivoqué. Y igual de la misma manera que se borran las funciones, se borran los triggers. Drop trigger y el nombre del trigger. De esta manera yo ejecuto y se borra el antiguo trigger. Si yo ejecuto esta actualización, vemos que no hay nada, no hay ningún mensaje porque se borró el antiguo trigger. Ahora ejecuto el nuevo trigger y si ejecuta esta actualización, vemos que se escribe la actualización. ¿Ya? Se escribe la actualización. Ya. Lo mismo para un trigger que significa eliminar. Control C, voy a copiar este trigger.
Control B, lo voy a cambiar el verbo a eliminar, ¿no? Un dato del proveedor. Aquí lo voy a cambiar el nombre, ahora se va a llamar mensaje prueba delete. Y el mensaje acá vamos a poner for delete. ¿Ya? For delete. Entonces voy a proceder a hacer una eliminación. Delete proveedor. Where código proveedor igual a 5. ¿Ya? Voy a proceder a eliminar. El proveedor que acabo de crear lo voy a eliminar. Y vemos que me lo elimina, pero no lo está ejecutando al trigger. ¿Lo creé el trigger hace rato? No me acuerdo. Ahora sí lo creé y ahora ya no puedo eliminar. Voy a hacer insertar. Ahora sí voy a ejecutar eliminar. Y ahora, como ven, me ejecuta el mensaje de eliminar. Se llama automáticamente debido a las modificaciones que hay por estos tres verbos. Insert, update y delete. ¿Ya? Y tenemos el trigger de esta manera, ¿no? Para insertar, para actualizar y para eliminar, ¿ya? Recuerden, nombre del trigger, ¿no? Créate trigger, nombre del trigger, en qué tabla va a estar sincronizada y para qué verbo se va a disparar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí sobre esta simple carátula del trigger? Ninguna. Veamos a ver. Anteriormente le mencioné que hay dos tipos de trigger, el que se ejecuta antes y el que se ejecuta después. ¿Ya? El que hemos hecho ahorita es el antes y este se llama for. A este le decimos for. Y el que se ejecuta después utiliza la palabra reservada after. ¿Ya? After es el que se ejecuta después de haber insertado. O sea, el que hemos ejecutado es for, antes de ser insertado, o de ser actualizado, o de ser eliminado. Y luego existe otro que es después de haberse insertado, o después de haberse actualizado, o después de haberse eliminado. ¿Ya? Este es after, el que es después. El antes es for y el después es after. Si se dan cuenta, acá he hecho un for, ¿no? El antes está declarado declarado for. Entonces yo voy a copiar este trigger, lo pego acá y lo único que debo cambiar es el after, ¿no? After. Ya, diciéndole que esto va a ser después. Aquí le voy a cambiar el nombre a trigger after. Le voy a poner acá trigger after, haciendo referencia, ¿no? A que es un trigger que se ejecuta después, ¿ya? Que se ejecuta después. Le voy a cambiar el mensaje diciendo que está siendo insertado por un insert after, ¿ya? Este mensaje es simplemente de prueba. Lo ejecuto, control, ejecutar, y vemos que me lo guarda exitosamente. Lo mismo voy a hacer con el actualizar, control C, voy a copiar acá, control V, voy a cambiar el verbo a after, aquí el nombre after. Y aquí en el mensaje after, ¿ya? Lo ejecuto y me lo creó exitosamente. Y lo mismo voy a hacer con el delete. Control C, Control V, a este le voy a llamar after, diciéndole que es el que se ejecuta después. Y aquí el verbo lo cambio a after. Recuerden que pueden escribir minúsculas si gustan, no hay restricción de eso, sino que yo lo voy a escribir con mayúsculas. Y for delete after.
Aunque quería cambiar estos verbos de acá, porque ya no estamos usando for, entonces voy a proceder a cortarlo y a pegarlo acá, ¿ya? Cortarlo y a pegarlo acá, for, ya. Pero recuerden que estos dos triggers yo ya los ejecuté, entonces debo proceder a eliminarlo. Y recuerden que para eliminar no es nada del otro mundo, control C, control V, elimino y ejecuto nuevamente. Para esto acá igual debo eliminar, es como hemos eliminado la función, trigger y el mensaje acá. Ejecuto eliminar, lo ejecuto ejecutar y lo mismo acá. Pero este me va a salir un error debido a que yo no creé todavía este trigger, no lo he ejecutado y me sale un error que no existe el trigger. Por lo tanto, lo creo ahorita. Y listo. Ya tengo los tres triggers creados, pero en modo after. Y recuerden que los triggers en modo for estaban igual guardados, ¿no? No lo he eliminado, siguen pendientes ahí. Entonces yo voy a proceder nuevamente a ejecutar esto acá. Como le he borrado esto anteriormente, ya no existe con este ID, así que puedo ejecutarlo. Y como ven, primero se me ejecuta el de for y luego se me ejecuta el de after. Y obviamente entre medio de estos dos debió haberse introducido en la base de datos esa dupla. Lo mismo si yo quiero proceder a actualizar, se ejecuta primero el for y luego el after, ¿no? Y si yo quiero eliminar, lo mismo, primero el for y luego el after. ¿Ya? Entonces veámoslo así que el trigger es una función que se dispara automáticamente después de haber ocurrido alguna acción, ¿ya? Después de haber ocurrido alguna acción. Después de haber ocurrido una acción. Recuerden que ustedes tienen dos momentos de ejecutar un trigger. Antes, que es for, y after, que es después. Después de que los datos hayan sido modificados, insertados o eliminados, ¿no? Entonces, tenemos esto acá. Pero claro, los triggers no son para poner mensajes, ¿no? No son para poner mensajes. Son para realizar algunas acciones, ¿no? Algunas acciones de negocio que quizás son no muy común que lo utilice uno en el backend, digamos, ¿no? En el backend de su sistema. Mejor es tenerlo en la base de datos, en el gestor que sería funciones y triggers, ¿no? Funciones y triggers. En el mundo de desarrollo de servicios, de sistemas, ¿no? Existen dos grandes, actualmente, ¿no? Existen dos grandes bandos, por decirlo así, ¿ya? Dos grandes bandos, por decirlo así. En un sistema web está la parte gráfica, que ahora es muy importante, ¿no? Antes no era importante, o bueno, no era importante, o no era muy usual que se preocupe en la parte gráfica. Si usted ve en programas antiguos, tienen un diseño muy anticuado, ¿no? Y actualmente uno quiere un diseño más moderno. Entonces, en todo sistema existe la parte gráfica, a esto le llamamos los programadores, o bueno, nuestros compañeros que se dedican a trabajar en la área front-end, digamos, ¿no? Front-end, ¿ya? Front-end. Y la que antiguamente existía, la de lógica, aquella capa que aquí estaba lógica, la lógica, ¿no? Y aquí estaba lo conocido como backend. Backend, ¿no? Usualmente en nuestra práctica en la universidad
uno se hace netamente gráfico o dos, y en el proyecto 3 de los 5 se dedican a backend. Y en backend está la lógica e incluso le ponen la base de datos. Eso quiere decir que ustedes hacen lógica de insertar, de actualizar el negocio de la base de datos dentro de este paquete, donde existen 3 personas en nuestro proyecto, digamos, ¿no? Si hablamos de un proyecto grande, aquí vamos a pillar la participación quizá de 5 o 6 personas, ¿no? Y para la empresa no es aconsejable que 6 personas sepan sobre cómo está estructurado su base de datos. La base de datos es lo más esencial, es el núcleo del negocio de ese sistema. Lo visual se hace un rato, la lógica es un rato, pero si uno conoce la estructura de la base de datos, entonces eso cuesta oro en teoría. Incluso un programador dañino puede inyectar algo en la base de datos para que, como saben, habían siempre esas historias de que había una vez un programador que inyectó algo en una base de datos de un banco y que ese 0,001 centavo de transacción que se hacía se mandaba a su propia cuenta. Entonces, en un banco, pues, ¿cuántas transacciones habrán al día? Entonces, esa persona se hacía dinero de la nada. Entonces, esto es importante, solo esté con la gente de confianza y que los que trabajan en backend no sepan. Es por eso que en un proyecto más grande existe la base como paquete, la base de datos. La base de datos. ¿Ya? La base de datos. Nada. Y se borraría de este sector, del sector de este sector de lógica que están los backend, y aquí simplemente iban a poner a trabajar a su personal de confianza, ya sea uno o dos, a los más de confianza, trabajarían en la base de datos. Pero ¿qué se hace en la base de datos? Se crean funciones, se crean procedimientos y se crean triggers, ¿no? Y otros negocios que se pueden hacer gracias a estas cosas, ¿no? Simplemente el del backend dice, insertarme un usuario y me pasa los datos de un usuario. Insertarme esta compra me pasa los datos de la compra. Pero el que hace la magia está acá. El que dice, ah, ya, el nombre es así, ah, ya, esto así, y así, y así. Y lo vas haciendo con las funciones, procedimientos y triggers si son necesarias. Simplemente entonces el backend se carga la lógica y las validaciones que vienen de la parte gráfica, ¿no? Y la manda a guardar a la parte de datos. La parte de datos, mediante funciones, procedimientos y triggers, va a validar que sean datos correctos, datos concisos. Y además, esta persona es la única que va a tener el diagrama de base de datos, que es el oro de un sistema, digamos, ¿no? Es la parte fundamental. ¿No? Esto van a desconocer, ni siquiera deben de saber cómo es el diagrama, lo único que le dicen, oye, ¿cómo inserto usuario? Y este le dice, pasame estos datos, nada más, yo me encargo el resto, ¿no? Entonces vemos que se divide en más partes, ¿no? De esa manera es que en grandes proyectos es aconsejable usar todas esas técnicas que hemos visto, funciones, procedimientos y trigger, ¿no? Un gran ejemplo sería esto acá. Mm, pongo esta imagen. Veamos esta tabla acá. Atentos a esta tabla aquí. Se inserta en un suministro de los datos. Nos pide código de proveedor, código de almacén, código de producto, la fecha, ¿no? La cantidad, el precio, el importe, ¿cierto? Si lo dejamos sin la capa de base de datos, el del backend debería de leer qué cosa, todos estos datos, cantidad y precio, y después él realizar la operación de multiplicación para sacar el importe total, ¿cierto? El importe total, que prácticamente es la multiplicación de esto acá. Pero ¿qué tal si yo con un trigger, ¿ya? Con un trigger actualizaría estos datos para que así
el que está encargado del backend no sepa cómo se calcula el importe total, digamos. Claro que en este es un cálculo simple de una multiplicación, pero en otros sistemas grandes no es solo una multiplicación, sino que tiene que ver su ciencia de cuánto es el antiguo producto para ponderar el precio actual y demás, ¿no? Pero aquí simplemente es una multiplicación, ¿ya? Entonces, eso. El usuario, el del backend simplemente va a insertar proveedor, almacén, producto, fecha, cantidad y precio. Y el de la capa de la base de datos se va a encargar de hacer esto de acá, de hacer esto de acá, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a disparar un trigger cada vez que se actualice una tu placa, cada vez que se actualice una tu placa, ¿no? Una tupla aquí, se inserte, mejor dicho, se inserte. Yo trigger me voy a disparar simplemente para calcular el importe total. Y el importe total simplemente es la suma de estos dos, ¿no? La suma de estos dos. Es el importe total. La multiplicación de estos dos, perdón, la multiplicación de estos dos es el importe total. ¿Ya? Y eso tendríamos que poner en nuestra lógica de trigger, ¿no? En nuestra lógica de trigger. ¿Ya? En nuestra lógica de trigger. Si me voy acá, tendría que poner create trigger. Vamos a llamar actualizar, ¿no? Actualizar importe, ¿no? O calcular, mejor es calcular, ¿no? Calcular importe o IMPT, como está abreviado, ¿no? Trigger. Calcular IMPT trigger, ¿no? No lleva parámetros, recuerden que no lleva parámetros. Va a ser en la tabla SUMI, ¿ya? Y va a ser after, después de ser insertado. ¿Por qué debería actualizar yo cuando es después de ser insertado? ¿No? Insert. Y aquí recuerde as begin end. ¿Ya? En esta parte, nosotros solo hemos mostrado mensajes, pero ¿cómo accedo yo a los datos? ¿Cómo accedo a los datos que han sido insertados? ¿No? ¿Cómo accedo a los datos que han sido insertados? En el trigger, cuando alguien intenta insertar o actualizar o eliminar, ¿ya? Se crean tablas auxiliares, ¿ya? Se crean tablas auxiliares. Para insertar, se crea una tabla llamada inserted, ¿ya? Se crea una tabla llamada inserted. Esta tabla es un vector nomás, es una tabla de n columnas, pero una sola fila. No más, no tiene nada más, solo tiene una fila, nada más. Solo una fila, ¿ya? En el array lo mismo, pero eso luego lo vamos a ver. En el delete también. En el delete se crea una tabla llamada deleted, donde están los datos que han sido eliminados. Ahí están los datos que han sido eliminados. En insert, perdón, en update, como update es simplemente una acción de insertar y delete junto, ese es un update, ¿ya? El update es simplemente la acción de insertar y eliminar junto, ¿no? Cuando ustedes actualizan algo, por ejemplo acá, si yo digo que esto vale 5, ¿no? ¿Ya? Esto vale 5, A vale 5, y luego yo agarro y digo A igual a 7, A igual a 7. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el sistema elimina el valor 5 y luego el sistema inserta el valor 7, ¿no? Por lo tanto, cuando uno actualiza un dato, lo primero que hace es eliminar y luego hace insertar el nuevo dato. Entonces lo mismo ocurre acá. En update, uno primero prácticamente se elimina y luego se inserta. Eso es lo que hace, ¿ya? Primero se elimina y luego se inserta esa dupla. Es lo que internamente hace el update. Ya, por lo tanto, el update tiene dos tablas. Tiene la tabla deleted, ¿no? Que es cuando elimina,
y tiene la tabla inserted, que es cuando logra insertar lo nuevo. ¿Ya? Se ejecuta estos dos, ¿ya? Estos dos. Entonces, el insert tiene su tabla en el trigger llamado inserted, lo que se insertó. El delete tiene en el trigger su tabla llamada deleted, que es los datos que han sido eliminados. Y en el update tenemos dos tablas, el delete y el inserte. ¿Por qué? Porque se elimina algo y se inserta algo, ¿no es? Eso es lo que es el actualizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo accedo a esto acá? Digamos? Voy al trigger acá, ¿no? Voy al trigger acá, al trigger aquí. Y como estas son tablas, entonces yo puedo acceder. Aquí nuevamente voy a hacer un mensaje de prueba, ¿ya? Voy a hacer un mensaje de prueba. Print y el mensaje. Estoy insertando los siguientes, ¿ya? Y aquí voy a poner los datos siguientes que se han sido insertados, ¿ya? Entonces, como vamos a utilizar el suministro, ¿ya? Vamos a insertar el suministro. Vamos a ver, vamos a ver los ID, ¿ya? Los ID vamos a ver. Código proveedor, código almacén, código producto. Los 3 ID, ¿ya? O todos los datos, ya. Todos los datos los vamos a poner, ¿ya? Todos los datos. Código proveedor, código almacén, código producto, código, fecha de transacción, cantidad, precio e importe, ¿ya? Todos estos datos vamos a trabajar. Entonces, yo aquí debería declarar entonces las variables que voy a ocupar. Declare, voy a ocupar código proveedor, código almacén, código de producto, ¿no? Código de proveedor, código de almacén, código de producto, INT. ¿Ya? INT. Creo que la sintaxis no me deja declarar varios al mismo tiempo. Cursor ORID me dice, ¿no? De esta manera me dejará, no. Ya, vamos a declarar uno por uno entonces. Ya, declare proveedor de tipo entero. Declare código de almacén de tipo entero. Bueno, recuerden, es integer, ¿no? Y luego declare código de producto integer. ¿Alguien sabe por qué me sale el error? Tan callado al parecer. Es porque recuerden que las variables se escriben con las arrobas, ¿no? Con las arrobas. Entonces voy a declarar una fecha, ¿no? Fecha de tipo date-time, ¿no? Voy a declarar una cantidad de tipo decimal, ¿no? Voy a declarar ya un precio de tipo decimal. ¿Ya? Si quieren darle formato a su decimal, le dicen 12, 2, sean 12 números enteros y 2 decimales, ¿no? Cuyos 2 son decimales. Y el importe total, que sería arroba importe total, ¿no? Como quieran llamarlo, la variable. Importe total, decimal, igual, si quieren darle formato de 2 decimales, es de la siguiente manera. Luego, para poder sacar los valores, como el trigger nos devuelve una tabla inserted, porque está insertando, ¿no? Me devuelve una tabla inserted. Entonces, recuerden que yo puedo hacer esto acá, ¿no? Código proveedor, por ejemplo. Código proveedor igual a código a la columna código proveedor. ¿Ya?
from de la tabla inserted. Aquí está, la tabla inserted. No necesito hacer where, ¿por qué? Porque solo me entrega una fila, es la única fila que hay. La única fila que hay, que ha sido insertada. Y recuerden que con esta sintaxis ustedes pueden meter más de uno en un mismo select, para no estar haciendo select uno por uno. Aquí meto código de almacén igual a código de almacén. Ya, aquí meto código de producto igual a código de producto. Por lo voy a bajar abajo. Aquí meto fecha, ¿no? Igual a FTRA, creo que es la transacción. Cantidad igual a count, creo que es la cantidad. Y arroba precio igual a pres, creo que es la y me falta total. Importe total es igual a IMPT. ¿Ya? Todo eso de la tabla inserted, ¿ya? De la tabla inserted. De la tabla inserted. Recuerden que nos clona una tabla inserted con las mismas columnas, con el mismo nombre de columna, ¿ya? Con el mismo nombre de columna. Entonces mi mensaje yo voy a meter eso acá. Voy a agarrar, escribir, imprimir, print, código de proveedor, ¿no? Código de proveedor, voy a copiarlo y voy a hacer para todo. Ya, para todo. Código de almacén, código de producto, esto sería fecha, este sería cantidad, este sería precio, este sería importe total. Importe total, ¿ya? Entonces estoy imprimiendo todos para no concatenarlo porque habría que usar más código, así que lo voy a imprimir uno por uno. El trigger se ha hecho un poco extenso, un poco largo. ¿Ya? Y voy a proceder a ejecutarlo. ¿Ya? Lo ejecuto, me sale un error, dice importe total. Aquí me he equivocado, es importe total. ¿Ya? Lo ejecuto y ya ven, mi trigger se ejecutó correctamente. Ahora voy a ir a una parte del código donde hay insert para no estar escribiendo. Aquí está, suministro, agarro esto acá. Ya, aquí debajo de mi trigger le voy a poner para que vean. Y pongámoslo, a ver, si no me deja por la llave foránea, sería el código producto, pongámosle que es producto 3, ¿ya? Producto 3. La fecha, pongámosle la fecha actual de hoy, 20/05 del 2020. El precio, bueno, esta es la cantidad, digamos que insertó 20 y este es el precio que, digamos, cuesta 100. Entonces esto sería 2000, ¿no? De esa manera. Voy a insertar, o espero que no me bote error de que te he duplicado ya esta llave. Me dice el tiempo carácter de un string, me dice, ¿no? No puede convertirse cuando convierte un string another tiempo from share string. A ver, voy a ver si lo insertó. Select from sumi. Vamos a ver si lo insertó. Creo que no, no lo insertó. Debido a un error, creo que es ser debido a este. Voy a ponerle solo day, no date time. Date time implica la hora. No, no puedo, como hice una modificación de trigger, voy a eliminarlo. Trigger, control C, control V, ejecutar. Ahora sí, lo único que acabo de hacer es cambiar este dato de date time a date time, porque el date time implica que es fecha y hora, y el date simplemente implica que es fecha. Voy a ejecutar esto acá.
sigue saliendo conversión fallida cuando se convierte en un string. Ya se me hace que es esta entrada acá. Yo entonces voy a proceder a llamar a una función now, que es la fecha. A ver, ¿qué fecha introdujo él? Voy a ver qué fecha es lo que él pone. Su sintaxis. Puede ser por el mes. Ocupa solo un dígito por el mes. Vuelvo atrás. ¿No? Aunque no debería ser así. Voy a tratar de ejecutar. No, convierte fallido cuando convierte day and or time. Fecha de transacción. Day. Declaré day, ya. Solo se me hace que es esto el que me está causando el error que quiere imprimir una fecha, pero no debería de causarme el error. A ver, le a modificar esto acá. Cuando y en el preámbulo ejecuto, lo elimino el trigger, lo vuelvo a ejecutar el trigger con esa modificación que eliminé la impresión de la fecha. Y ahora voy a ejecutar esto acá. No. Efectivamente, conversión fallida cuando se convierte day a o tiempo de un carácter, de un string. Si pongo la fecha de el que pone 12 de 2014. A ver. Raro. Voy a dejar como antes. La verdad no sé qué es lo que falla en mi fecha. Lo ejecuto nuevamente. No sé por qué no es. ¿Qué tiene puesta fecha? Mm. A no ser que lo tome como mes esto, día y no creo, pues este es el mes. La verdad que no le entiendo el por qué este. Voy a borrar select, delete, sumi, where, código de almacén, código de proveedor igual a 4, and código de almacén igual a 4, and código de producto igual a 3, que es lo que acabé de insertar, digamos, ¿no? Lo voy a ejecutar, lo eliminé, ahora sí lo voy a insertar nuevamente. Y vemos que el trigger me... Ah, sí, miren, aquí directamente ya está. Haya sido el formato con la fecha que introduce es año, mes y día. Por eso cuando yo le ponía 20 no me dejaba. El formato que él está introduciendo a la base de datos es año, mes y día. Aquí. Mes, día y año, ¿ya? Le voy a proceder a borrar, no me voy a quedar con la gana. Entonces, hoy es 05, ¿no? Del día 20 del año 2020. ¿Ya? No me voy a quedar con la gana de ejecutar esta fecha acá. Insertar, y ya vemos que lo ha insertado correctamente. Ya. Como vemos, entonces hemos podido recolectar todos los datos de la tabla inserte, que son los que han sido insertados. Está el código del proveedor, el código de almacén, el código del producto, la fecha, la cantidad, el precio y el importe total. Entonces, de esta manera es como yo puedo acceder a los datos que han sido insertados. Recuerden que en el trigger tienen la opción de analizar lo que ha sido insertado, o sea, después de insertarse o antes de insertarse. Entonces, los datos con los que ustedes van a trabajar es posiblemente de acuerdo al verbo que ustedes ocupen, si for o after, según el evento que ocupen, ya sean datos que se han sido insertados o datos que son antes de insertar, o sea, que aún no se han insertado, ¿cierto? Que aún no se han insertado. Si ustedes utilizan for, están trabajando con datos que aún no se han insertado. Y si ustedes trabajan con after, están trabajando con datos que ya se han insertado, ¿no?
Eso es lo único que cambiaría acá en after y en for. ¿Ya? Entonces, digamos que yo pusiera lo siguiente. Aquí pongo 0 porque no, porque voy a eliminar lo que acabo de insertar, 0. Y aquí voy a poner 0 en el importe total, porque yo que soy el backend no sé cómo estará el negocio de la base de datos. A mí solo me dicen que inserte los ID, que inserte la fecha, que inserte la cantidad del producto y el precio del producto. Ya el de la base de datos se encarga en actualizar cómo sería el importe, ¿no? Si yo ejecuto acá, como ven, el importe está a 0, ¿ya? El importe está a 0. Ya, el importe está a 0. Pero ahora vamos a modificar este trigger, ¿ya? Para calcular ese importe. No necesito estas variables, por lo tanto no necesitaré estas acá, las estoy borrando, las borro. Aquí está, así quedaría mi select, ¿no? Solo me importa la cantidad, el precio, el importe es lo que voy a calcular, por lo tanto quedaría así. Borro la base de datos, bueno, borro el trigger, mejor dicho. Borro esto de la base de datos para que quede limpio, ¿ya? ¿Y cómo calculo el importe total? O sea, ya obtuve, gracias a esta consulta, la tabla insert, ya obtuve los datos de la cantidad y los datos del precio. Entonces, ¿cómo calculo el importe total? Y fácil, puedo decir set arroba importe total es igual a cantidad multiplicado por precio, ¿no? De esa manera tengo el importe total y como ya lo tengo calculado el importe total, realizo una actualización, ¿no? Una actualización donde le digo actualizame en la base de datos o en la tabla SUMI, ¿no? Ya los valores o los siguientes valores, ¿no? En realidad es set, ¿no? Los siguientes valores, set, ¿ya? Set, le dicen a usted en la columna importe, ahí guarda lo que he calculado yo como importe total, ¿no? Y a continuación, where, que es la condición, ¿no? Que es la condición, donde el código del proveedor, ¿no? Donde el código del proveedor. Ah, ya, ahora sí. Entonces, aparte de calcular el precio, de mí es importante capturar las llaves, ¿no? Capturar las llaves. Y hace rato yo cometí un error borrando las llaves, las 3 llaves que son importantes, ¿ya? Las 3 llaves que son importantes. Por lo tanto, voy a proceder a copiar esto acá y le voy a tirar puro control Z para volver donde estaban mis llaves, que son las importantes. Entonces, yo cómo sé qué cosa voy a actualizar. Y por eso es importante las llaves igual. Entonces, no solo el dato que quiero calcular, sino que algo importante es la llave. Así que de esa manera yo puedo acceder a las llaves, ¿no? De esta manera. Lo que sí no voy a ocupar es la fecha. La fecha se va, ¿no? Y lo que voy a actualizar está en la llave. Esto lo borro. Esta es la fecha, lo borro porque es ya lo que no voy a utilizar. Calculo el precio, actualizo, pero aquí ya tengo las llaves, pues, ¿no? Yo sé que el código de proveedor está almacenado acá, código de proveedor, y el código de almacén también está almacenado acá, ¿no? Código de almacén. Y el código de producto va a ser igual a este código de producto. ¿Y cuál es este código de producto? Es lo que acabo de sacar de lo que se insertó, pues, ¿no? O sea, estos códigos que se insertaron. Y lo estoy emparejando diciendo que se actualice, ¿no? Y de esa manera ya tiene el importe actualizado. Veamos nuevamente, no lo he ejecutado todavía el trigger, no está ejecutado. Agarro execute, vemos que sí se insertó esto acá. Si yo hago un select asterisco from SUMI para hacer la prueba, voy a ver qué es lo que hay. Vemos que ha sido insertado 443, la fecha, la cantidad, el precio y el importe está en 0, no ha sido calculado el importe. Entonces, voy a borrar esto acá
voy a hacer select, ya no está esa tupla. Ahora sí voy a ejecutar el trigger. Lo ejecuto, está ejecutado correctamente. Ahora inserto. Ya me imprime los mensajes. Ahora ejecuto. Y veamos que efectivamente actualizó el precio. Ha actualizado el precio. Ya ha actualizado el precio. El trigger ha insertado 4, 4, 3, la fecha, la cantidad, el precio y ha actualizado el importe total. Ha hecho su magia, ha calculado de la manera que ella calcula. En nuestro caso simplemente es una multiplicación entre la cantidad y el precio. De esa manera tuvo el importe total y lo actualizó en la tupla. Ya, es algo simple, un ejemplo simple de negocio. Claro que por esa cosita el trigger no debería de activarse, digamos, ¿no? Debería hacer cosas más avanzadas, quizás. Pero a modo de práctica se hace con esto acá. Entonces, podemos denotar que la carátula sigue siendo similar a las funciones, la declaración de variable es similar o es igual, idéntica, la saca de valores lo saco de la tabla insert que se crea eventualmente para yo poder sacar de ahí valores. Y esta es la manera que hemos visto en las funciones, ¿no? Que es una de las maneras de extraer valores de cada columna, ¿no? Calculo el negocio y actualizo el este. Ya, actualizo. Claro que es muy tedioso que en un trigger estén la lógica acá. Más ordenado sería que este trigger llame a una función llamada o un procedimiento llamada actualizarte precio, digamos, ¿no? Simplemente le paso las llaves, le paso el precio y el importe, y el precio y la cantidad, y ese procedimiento almacenado va a hacer la multiplicación y va a actualizar esta tabla, ¿no? Esta tupla, va a actualizarla y listo. Sería quizá un poco más limpio ese código, sería más limpio, ¿no? Quedaría un poco más limpio, con procedimiento almacenado, ¿no? Con procedimiento almacenado. Voy a dar acá, voy a ejecutar esto aquí, para que se vea una sola vista. Entonces, lo importante es saber cómo acceder a los datos. Lo accedo con esto acá. Claro que los ejercicios no van a ser así de simples, los ejercicios son un poco más complejos. No sé si alguien tiene ahorita a disposición algún ejercicio para poder hacerlo. Me lo pase y lo podamos hacer. Si no hay dudas, entonces puede darlo por culminado el avance, no el avance trigger, hay que hacer ejercicio, ¿sí, no? Aquí hay que poner en práctica el conocimiento de funciones y procedimiento almacenado. ¿Les parece si mañana practicamos eso, no? A las 7, 6:30, 6:30, 6:15, hacemos uno o dos ejercicios, depende el tamaño, hay ejercicios demasiado largos, quizás dos simples o si no tal vez uno complejo, digamos, ¿no? Para hacer eso. Y ahí vemos cómo un trigger llama a una función o un procedimiento almacenado. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí. Si no tienen dudas, nos vemos mañana. Coordinamos. Espero a alguien que lo tenga los ejercicios y me lo pueda pasar al grupo para ver, para usarlo el día de mañana. Ya, se cuidan. Hasta luego. Chao, chao.